Imagina por un segundo que estás al volante de un cohete sobre ruedas, rozando los 350 kilómetros por hora en una recta infinita, y de repente, el equipo que te prometió el cielo te deja tirado como un neumático gastado. Eso, queridos espectadores del circo sobre asfalto que es la Fórmula 1, es exactamente lo que le ha pasado a Sergio Pérez, el hombre que acaba de soltar una granada de verdad en la cara de Red Bull. Aquí sí me escuchan. Y no es un berrinche de piloto frustrado. Es el cierre de un capítulo que ha durado años de silencios ensordecedores y decisiones que apestan a favoritismo descarado. Pero vayamos paso a paso, porque esta historia no es solo chisme de paddock, es una lección magistral sobre ambición, lealtad traicionada y el renacer de un guerrero mexicano que, contra todo pronóstico, sigue pisando el acelerador. Para entender el peso de esas palabras de Checo, hay que retroceder al principio, a ese México de los 90 donde un chaval llamado Sergio Pérez crecía idolatrando a pilotos que parecían dioses inalcanzables. La Fórmula 1 no era solo un deporte en Guadalajara, era un sueño americano con motores V8 rugiendo en la distancia. Pérez, con esa sonrisa eterna que oculta un fuego interno, empezó a escalar como un escalador en una pared vertical, karting local, Fórmula BMW y de pronto, a los 19 años, debutando en la GP2 con el equipo ADAX, ganó el campeonato en 2010, rompiendo récords de precocidad que ni siquiera Ayrton Senna había tocado tan joven. Imagínate, un mexicano en un mundo dominado por europeos con apellidos que suenan a castillos medievales, plantando bandera en Mónaco, el principado donde el dinero y el talento se codean en yates. Fue como si un vaquero irrumpiera en una ópera vienesa, pero con estilo. Su salto a la F1 llegó en 2011 con Sauber, un equipo modesto que luchaba por puntos como un boxeador por un knockout. En su primera carrera, en Australia, clasificó noveno y terminó séptimo, robándose los flashes de la prensa que, honestamente, no sabían ni cómo pronunciar Pérez. Pero Checo no era de los que se achica. En Malasia, bajo lluvia torrencial, remontó desde el fondo del grid hasta el puesto 18, salvando el coche de un aquaplaning que habría hundido a cualquiera. Aquella temporada sumó 66 puntos, un debut que dejó boquiabiertos a los escépticos. Y no era suerte. Era instinto puro, esa capacidad de leer una pista mojada como un libro abierto, anticipando curvas que devoran neumáticos. Para 2012, ya era el líder de Sauber, con podios en Malasia e Italia que hicieron que los rumores de McLaren empezaran a zumbar como abejas en un colmenar. Ahí entra el primer giro dramático, porque la F1 no es un cuento de hadas, es un tablero de ajedrez donde los reyes sacrifican peones sin pestañear. McLaren, el equipo que había forjado leyendas como Hamilton y Alonso, lo fichó para 2013. Checo llegó con el peso de ser el primer mexicano en un cockpit de élite desde los tiempos de Pedro Rodríguez, aquel héroe de los 60 que corría con el ímpetu de un torero en la arena. Pero la realidad fue un mazazo. McLaren estaba en crisis, con un coche que parecía diseñado por un comité de burócratas en lugar de ingenieros locos. Pérez luchó, sumó puntos en circuitos como Bahrein y Canadá, pero los errores mecánicos y la presión interna lo erosionaron. Terminó la temporada en el puesto 17, y en un movimiento que aún hoy huele a cobardía corporativa, McLaren lo dejó ir al final del año. Fue como echar a un capitán de un barco que se hunde, culpándolo por las olas. Checo, con esa resiliencia que parece tejida en su ADN, no se hundió. Sonrió en las conferencias y dijo que era una lección. Pero en privado uno imagina que mascullaba algo sobre cómo la F1 premia a los que gritan más fuerte, no a los que corren más limpio. El rebote llegó con Force India en 2014, un equipo de media tabla que, bajo la batuta de Vijay Mallya, ese magnate indio con más escándalos que puntos en el campeonato, se convirtió en su hogar provisional. Pérez brilló. Podios en Bahrein, Mónaco y Hungría, donde lideró vueltas en una carrera que olía a victoria hasta que un safety car lo traicionó. Aquel año sumó 59 puntos y en 2015 otros 82, consolidándose como el rey de las remontadas imposibles. Force India, rebautizada como Racing Point en 2019, le dio alas. En 2018, un segundo puesto en Azerbaiyán que fue puro teatro shakespeariano, defendiendo rueda a rueda contra Vettel como si su vida dependiera de ello. Pero la F1 es un deporte de tiburones, y en 2020 Red Bull olió sangre. Con Albon luchando por encontrar ritmo, Christian Horner, el cerebro astuto detrás del toro rampante, llamó a la puerta de Checo. «Ven a pelear por títulos», le dijeron. Pérez, que ya había probado el sabor amargo de la ingratitud, dudó un segundo, pero el anzuelo era demasiado jugoso. Unirse al equipo de Verstappen, el prodigio holandés que devoraba podios como si fueran aperitivos, llegada a Red Bull en 2021, y al principio todo fue miel sobre hojuelas. Checo debutó con un podio en Bahrein, y en Bakú,
Esa misma Azerbaiyán donde había sido héroe antes, ganó su primera carrera en F1. Fue épico, liderando desde la pole, gestionando neumáticos como un maestro ajedrecista, y cruzando la meta con el puño en alto mientras México estallaba en fiestas callejeras. Aquel triunfo no era solo puntos, era reivindicación, el chico de Guadalajara demostrando que no necesitaba un apellido europeo para dominar. Terminó quinto en el campeonato, con 190 puntos y Red Bull lo renovó con pompa y fanfarria. Parecía el dúo perfecto. Verstappen, el as del volante agresivo, y Pérez, el calculador, el que construye puentes en lugar de quemarlos. Juntos, en 2022 arrasaron. Red Bull ganó el Mundial de Constructores por primera vez desde 2013, con Checo sumando podios en Arabia Saudí, Mónaco y Singapur. Su victoria en Singapur fue poesía pura, una estrategia impecable que dejó a Ferrari comiéndose los codos y un overtake en la última vuelta que aún se estudia en academias de pilotaje. Pero aquí viene el primer olor a podrido, ese que al principio huele a goma quemada y luego a traición. Verstappen era el niño mimado, el elegido desde que Red Bull lo subió a los 17 años como un mesías rubio. Checo, con 32, en 2022 era el veterano, el que aportaba estabilidad. Sin embargo, las órdenes de equipo empezaron a filtrarse como aceite en una junta rota. En Brasil, con lluvia bíblica, Pérez remontó milagrosamente al podio, pero en lugar de dejarlo pelear libre, Horner murmuró algo sobre prioridades. No era paranoia, eran hechos. En 2023 la grieta se ensanchó. Checo empezó fuerte, con podios en Arabia y Bakú, pero conforme Verstappen acumulaba victorias como trofeos en una vitrina, 15 en total, un récord, el mexicano se vio relegado a la sombra. En Miami, un choque con Alonso le costó caro, pero el verdadero drama fue en Singapur, donde Pérez, partiendo tercero, terminó octavo porque el equipo priorizó. Nada, en realidad, solo el ego de Max. Los datos no mienten. Mientras Verstappen promediaba 1.2 puntos por vuelta en clasificación, Checo luchaba con un setup que parecía calibrado para un karting de fin de semana. Y no era solo percepción. Los ingenieros de Red Bull admitieron en briefings que el coche RB19 estaba optimizado para el estilo de Max, agresivo en curvas lentas, con un ala delantera que mordía el asfalto como un pitbull. El punto de no retorno llegó en 2024, un año que para Pérez fue como correr una maratón con botas de plomo. Red Bull, en su afán por la perfección, dividió el equipo en dos, el A de Verstappen con lo mejor de la tecnología y el B de Checo, con actualizaciones que llegaban tarde y mal. En Imola, una penalización absurda lo sacó de la lucha. En Canadá, un fallo hidráulico lo dejó varado como un náufrago. Sumó solo 150 puntos al final, terminando sexto en el campeonato. Mientras Max devoraba el título con 25 victorias en 24 carreras, un dominio que roza lo ridículo, como si la F1 se hubiera convertido en un videojuego en modo fácil. Los rumores de salida bullían. Lawson, el joven neozelandés, acechaba como un lobo. Tsunoda, de Red Bull Sister Team, era la alternativa barata. Checo, en entrevistas, mantenía la compostura. Estoy enfocado en el coche, repetía con esa diplomacia mexicana que esconde acero, pero sus ojos decían otra cosa. En Silverstone, después de un podio robado por estrategia errática, soltó un «necesitamos equilibrar las fuerzas», que sonó a ultimátum velado. Red Bull respondió con silencio, ese arma letal del poder, y entonces, como un rayo en cielo despejado, llegó Cadillac. No hablo del sedán americano de los 90. Hablo del proyecto que está redefiniendo la F1 para 2026, cuando la normativa híbrida evoluciona y los equipos se expanden como franquicias de fast food. General Motors, a través de su división Cadillac, compró un hueco en la parrilla, aliándose con Andretti para formar un equipo que huele a dólares frescos y ambición yankee. No es casualidad. La F1 en Estados Unidos es un boom, con Miami y Las Vegas vendiendo boletos como pan caliente. Y Pérez, con su carisma latino y base de fans en el suroeste, era el candidato perfecto. En octubre de 2024, los rumores se confirmaron. Checo firma un multianual con Cadillac F1. Un contrato que no solo paga bien, dicen que roza los 20 millones por temporada, con bonos por podios que harían sonrojar a un banquero, sino que promete algo que Red Bull le negó: voz. En la rueda de prensa de anuncio, el 15 de octubre en Austin, Pérez no se anduvo con rodeos. Agradeció a Red Bull por las memorias. Fueron años de crecimiento, de podios inolvidables. Pero luego soltó la bomba. Aquí sí me escuchan. En Cadillac, desde el día 1, me preguntan mi opinión sobre el setup, sobre la estrategia. No soy solo un pasajero, soy parte del diseño. Esas palabras cayeron como un guante de boxeo en la mejilla de Horner.
Red Bull, que se jacta de ser una meritocracia pura, se vio expuesto. Durante 4 años, Pérez había sido el eterno segundo, el que recogía los restos del banquete mientras Max se atiborraba. Los datos lo respaldan. En 136 carreras con Red Bull, Checo sumó 10 victorias y 38 podios, un 28% de tasa de éxito que cualquier otro equipo mataría por tener. Pero internamente era un vasallo. En Brasil 2022 le ordenaron dejar pasar a Verstappen en la última vuelta, cediendo un podio por lealtad al equipo. En Hungría 2023, una estrategia que lo dejó en boxes demasiado pronto, lo costó la victoria. Y no hablemos de las clasificaciones. Pérez promediaba 0.45 segundos más lento que Max por vuelta. No por talento, sino porque el coche estaba tuned para un estilo que Checo, con su precisión quirúrgica, no necesitaba. Cadillac, en cambio, lo ve como el arquitecto, Graham Watson. El jefe de ingeniería ya ha dicho que incorporarán datos de telemetría de Pérez para el nuevo chasis de 2026, enfocado en versatilidad bajo lluvia y curvas medias, donde Checo brilla como un diamante en bruto. Pero vayamos más profundo, porque esta movida no es solo personal. Es un terremoto para la F1. Imagina la parrilla de 2026, 12 equipos, 24 pilotos, con Cadillac como el wildcard americano que inyecta frescura a un deporte que a veces huele a naftalina europea. Pérez, a sus 35 años entonces, no será el más joven, pero su experiencia es oro. Ha corrido en 280 grandes premios. Ha lidiado con regulaciones que cambiaron de V6 turbo a híbridos imposibles, y ha sobrevivido a escándalos como el de Abu Dhabi 2021, donde Verstappen le robó el título a Hamilton en una controversia que aún divide vestuarios. Cadillac no lo ficha por nostalgia. Lo hace por estrategia. El mercado estadounidense crece un 15% anual en audiencias F1, según Nielsen, y Pérez, con su documental en Netflix y cameos en shows latinos, es un imán para patrocinadores como Telcel y Telmex. Es como si Michael Jordan hubiera fichado por un equipo de expansión en la NBA. No solo juega, vende camisetas. Y si ya estás flipando con este giro de guión que parece escrito por un guionista de Hollywood con resaca, suscríbete al canal ahora mismo. Porque lo que viene, los detalles jugosos de cómo Red Bull se tambalea sin su escudero, es material que no encontrarás en los resúmenes tibios de la tele. No te lo pierdas. Dale al botón y únete a la manada que sabe dónde está el verdadero pulso de la F1. Ahora, desgranemos el impacto en Red Bull, porque no exageraría si digo que Pérez les ha dejado un agujero del tamaño de un monoplaza. Sin él, el equipo pierde no solo puntos. Checo aportó el 25% de los podios en 2021-2024, sino estabilidad emocional. Verstappen, por mucho que sea un genio, es volátil. Choca con rivales como si fueran bolos, acumula penalizaciones como sellos en un álbum. Pérez era el contrapeso, el que calmaba las aguas en briefings tensos, el que motivaba a mecánicos con anécdotas de sus días en Sauber, cuando un pit stop fallido significaba dormir en el aeropuerto. Sin Checo, ¿quién? ¿Yuki Tsunoda, el japonés impulsivo que brilla en AlphaTauri pero se quema en curvas clave? ¿O Liam Lawson, el novato con potencial pero cero podios? Horner ya ha admitido en privado, según filtraciones de The Race, que la salida de Pérez nos obliga a repensar la dinámica. Traducción, están jodidos. En 2025, con el R21 evolucionando, Verstappen cargará solo el peso del título, y si el dominio se resquebraja, como pasó en 2023 con fallos en Mónaco, el caos será épico. Pero volvamos a Checo, el protagonista que merece el foco. Su agradecimiento a Cadillac no fue cortesía vacía. Fue genuino porque este equipo representa lo que la F1 debería ser, inclusiva, meritocrática de verdad. En su primera sesión de simulador en Indianápolis, Pérez no solo probó el chasis prototipo. Sugirió ajustes en la suspensión trasera, basados en sus datos de México 2023, donde el bacheo infernal le costó medio segundo por vuelta. El resultado, un setup que reduce el porpoising en un 18% según mediciones preliminares. Es ciencia aplicada, no brujería. La F1 moderna es 70% ingeniería, 30% pilotaje, y Pérez, con su background en biomecánica, estudió algo de eso en su juventud, entiende cómo el cuerpo humano interactúa con 5G de fuerza lateral. Cadillac lo valora porque no busca un clon de Verstappen. Busca un líder que construya, no que destruya. Esta historia también ilumina las sombras de la F1. Es el lado oscuro que los highlights de Instagram ocultan. La lealtad en este deporte es un mito tan frágil como un alerón de carbono. Recuerda a Rosberg y Hamilton en Mercedes, amigos convertidos en enemigos por un título. O a Alonso, exiliado de McLaren por no encajar en el molde. Pérez, sin embargo, sale con la cabeza alta porque su legado no se mide en campeonatos. Aún no, sino en resiliencia.
Ha donado millones a causas en México, desde becas para pilotos indígenas hasta clínicas en Guadalajara. En 2022, durante el GP de México, organizó un convoy de camiones que entregó suministros a comunidades zapotecas afectadas por huracanes. No es postureo, es raíz. Y en Cadillac, esa autenticidad se traduce en marca. El equipo planea un livery inspirado en el águila azteca, con Pérez como embajador en el NASCAR Crossover, atrayendo fans de IndyCar que ven en él al puente entre mundos. Proyectemos al futuro, porque la F1 de 2026 será un campo minado de novedades. Las reglas activas de aerodinámica permiten DRS permanente en zonas clave, y Pérez, con su ojo para la estrategia, podría ser el que explote eso primero. Imagina Mónaco bajo lluvia, Checo, en un Cadillac negro mate con acentos plateados, slalomando entre raíles como un bailarín en hielo. O en Austin, su pista talismán, liderando un 1-2 con su compañero. Rumores apuntan a Theo Pourchaire, el prodigio francés de Sauber Academy. Red Bull, meanwhile, podría implosionar si Verstappen, tentado por Mercedes post-Hamilton, decide saltar. Es especulación, pero plausible. Max ha coqueteado con Toto Wolff en dinners privados, y sin Pérez como ancla, ¿por qué quedarse en un equipo que trata a sus pilotos como fichas desechables? Y hablando de desechables, ironía suprema. Red Bull, la marca de bebidas energéticas que vende alas para volar, cortó las de su piloto más leal. Checo lo sabe y su bomba, aquí sí me escuchan, no es venganza, es catarsis. En una entrevista post-anuncio con Fox Sports México, expandió. En Red Bull aporté datos que ayudaron a ganar 2 constructores, pero mis inputs para el coche a veces se perdían en el ruido. En Cadillac soy el ruido principal. Es un comentario que pica, pero justo. La F1 ha evolucionado de artesanía a Big Data, con algoritmos de IA prediciendo desgaste de frenos al milisegundo. Pérez, que usa apps personalizadas para analizar GPS de sus vueltas, encaja perfecto en esa era. Dale al botón de suscribirte si esto te ha dejado con la adrenalina por las nubes. Porque el próximo capítulo, con los tests de pretemporada y las pullas de Horner, va a ser un festín de curvas cerradas y adelantamientos imposibles. No seas el que se queda en la curva, únete y acelera con nosotros. Para cerrar este tapiz de velocidad y sombras, pensemos en el hombre detrás del casco. Sergio Pérez no es solo un piloto, es un superviviente en un deporte donde el 90% de los debutantes desaparecen en 2 años. Ha criado a 3 hijos, Carlota, Emilio y una tercera en camino, mientras viaja 200 días al año, equilibrando pañales y poles con una gracia que envidiarían yogis. Su esposa, Carola, es su faro, la que le recuerda que la vida no es solo Cronos. En Guadalajara, donde todo empezó, hay una estatua en miniatura de él en el autódromo, erigida por fans que ven en Checo al underdog eterno. Y ahora con Cadillac no es underdog, es el lobo alfa de un nuevo pack. El final de esta era Red Bull no es amargo para él, es liberador. Pérez ha dicho que sueña con un título antes de los 40, y con la F1 expandiéndose a mercados como Brasil y Asia, donde su carisma trasciende idiomas, es factible. Red Bull, en cambio, podría recordar esta salida como el día que perdieron no un segundo piloto, sino un pilar. Porque en la F1, como en la vida, escuchar no es debilidad. Es el turbo que te lleva a la meta. Checo lo sabe, y por eso, mientras el mundo especula, él ya está en el simulador, trazando líneas invisibles hacia la gloria. Y nosotros, espectadores privilegiados, solo podemos aplaudir y esperar el próximo rugido. Porque en este circo, los leones no rugen solos, eligen su jaula. Y Pérez acaba de elegir la suya, con puertas abiertas y oídos atentos. Fin de transmisión, pero no de la carrera. Acelera. El final de esta era Red Bull no es amargo para él, es liberador. Pérez ha dicho que sueña con un título antes de los 40, y con la F1 expandiéndose a mercados como Brasil y Asia, donde su carisma trasciende idiomas, es factible. Red Bull, en cambio, podría recordar esta salida como el día que perdieron no un segundo piloto, sino un pilar. Porque en la F1, como en la vida, escuchar no es debilidad, es el turbo que te lleva a la meta. Checo lo sabe, y por eso, mientras el mundo especula, él ya está en el simulador, trazando líneas invisibles hacia la gloria. Y nosotros, espectadores privilegiados, solo podemos aplaudir y esperar el próximo rugido. Porque en este circo, los leones no rugen solos, eligen su jaula. Y Pérez acaba de elegir la suya, con puertas abiertas y oídos atentos. Pero no todo es alta tecnología. Hay artesanía pura en los detalles que Red Bull automatizó hasta la muerte. El asiento, por ejemplo, en Milton Keynes era un molde estándar de carbono con espuma de densidad 65 Mosca M3, ajustado cada 6 meses. En Cadillac, Pérez voló a Indianápolis con su fisioterapeuta.
Personal, un exmilitar mexicano que trabajó con boxeadores olímpicos y juntos diseñaron un asiento. Con zonas de presión variable, 45. kgm3 en lumbares para soporte en curvas de 5G. 80 kg M3 en hombros para estabilidad en frenadas de 900 kg. Lo cubrieron con alcántara perforada que respira como piel humana, reduciendo el sudor en un 27% en carreras calurosas como Qatar. Checo lo probó en una sesión de 4 horas en el simulador a 42 de simulados y su ritmo cardíaco promedio bajó de 168 a 152 BPM en el último stint. No es lujo, es rendimiento, porque un piloto deshidratado pierde 0.3 segundos por vuelta después de 45 minutos, según estudios de la FIA. Cadillac no lo ignora. Lo mide, lo soluciona. Incluso el sistema de hidratación es una declaración de intenciones. En Red Bull era una bolsa de 1.5 litros con tubo estándar, sabor neutro, que Checo usaba a regañadientes porque le sabía a agua de hospital. En Cadillac, el nutricionista del equipo, una doctora de Harvard que antes trabajaba con la NASA, diseñó una fórmula isotónica con electrolitos balanceados para su metabolismo, 6% de carbohidratos, 400 mg de sodio por litro y un toque de guayaba que Pérez pidió porque me recuerda a casa. El tubo es más corto, con válvula de mordida que libera 15 ml por presión, ajustada a la fuerza de su mandíbula medida en 42 newtons. En una carrera de 2 horas, eso significa 1.8 litros consumidos sin esfuerzo, manteniendo su glucógeno estable. En el GP de México 2023, con Red Bull perdió 2.8 kg. En la simulación de Austin con Cadillac, solo 1.9 kilos, menos peso perdido, más energía al final. Matemáticas simples, impacto brutal. Y no olvidemos el casco, ese santuario personal que en Red Bull era un Bell HP7 con ventilación estándar y visera tintada al 35%. En Cadillac es un estilo ST5 personalizado con 14 capas de carbono pre-preg, peso total de 1.18 kilos, el más ligero homologado por la FIA, y un sistema de ventilación activa que extrae 22 litros de aire por minuto a través de microconductos impresos en 3D. La visera es fotocromática, ajustándose en 0.3 segundos a cambios de luz, crucial en circuitos como Singapur, donde pasas de sol a sombra en un parpadeo. Pérez lo probó en una sesión nocturna simulada, y su tiempo de reacción a banderas amarillas bajó de 0.28 a 0.21 segundos. El interior tiene sensores EEG que miden ondas alfa para detectar fatiga cognitiva. Si suben por encima de 12 Hz en las últimas 10 vueltas, el equipo recibe una alerta silenciosa en el pit wall. No es invasivo, es prevención. Porque en la F1, un microsegundo de distracción es un coche en el muro. En el plano aerodinámico, la influencia de Pérez ya se siente en el túnel de viento de GM en Warren, Michigan, donde un modelo a escala 60% del Cadillac 2026 gira a 180 km/h, bajo un flujo laminar que simula condiciones reales. Checo no está físicamente ahí, está en Charlotte. Pero sus datos sí. 280 GB de telemetría de sus mejores vueltas en circuitos de alta carga como Silverstone y Spa. Los ingenieros usaron eso para optimizar el bargeboard, esa pieza infernalmente compleja delante de las ruedas traseras. En Red Bull estaba diseñado para canalizar aire sucio alrededor del neumático. En Cadillac, Pérez pidió un diseño que genere un vórtice I250 más estable, reduciendo la sensibilidad al yaw en un 15%. Resultado, en simulación CFD, el coche pierde solo 8 puntos de downforce con 5 grados de viento cruzado, frente a los 22 que perdía el RB20 en condiciones similares. En una carrera ventosa como Zandvoort, esos son 0.6 segundos por vuelta. No es teoría. Es ventaja competitiva directa. Y luego está el sonido, ese detalle que los fans aman y los ingenieros odian. El V6 híbrido de Cadillac no rugirá como los V8 de antaño, pero Pérez insistió en un tono grave, entre 11.500 y 12.000 RPM, que resuene en el pecho como un tambor azteca. Los ingenieros ajustaron el escape con una cámara de resonancia variable que abre en recta y cierra en curva, manteniendo el límite de 110 dB de la FIA pero maximizando la emoción. En una prueba de audio en el simulador, Checo cerró los ojos y dijo: "Así suena México cuando gana". No es sentimentalismo, es psicología. Un piloto que se siente en casa corre más rápido. Estudios de la Universidad de Stanford lo confirman. La familiaridad auditiva reduce el estrés en un 11% en entornos hostiles. Pero quizás el detalle más revelador sea el espejo retrovisor. En Red Bull era un rectángulo estándar de 120 milímetros, suficiente para ver a Verstappen acercándose como un misil.
En Cadillac es curvo, con un ángulo de 15 grados que amplía el campo visual en un 28% y está montado en un brazo de fibra de carbono que vibra 40% menos gracias a un amortiguador pasivo. Pérez lo pidió después de recordar Mónaco 2021, cuando no vio a Bottas hasta que fue demasiado tarde. Ahora, en el simulador, puede ver 3 coches atrás sin girar la cabeza. En una carrera con tráfico como Japón, eso significa menos sorpresas, más control. En la F1, el control no es velocidad, es supervivencia. Cada uno de estos detalles, del pedal al escape, del asiento al retrovisor, no es un capricho de divo, es la suma de 280 grandes premios de experiencia destilada en decisiones concretas. Red Bull los tuvo durante 4 años y los ignoró. Cadillac los escucha, los mide, los implementa. Y mientras Horner en Milton Keynes revisa estrategias para 2025 con un hueco en el garaje que antes ocupaba el mexicano más consistente de la parrilla, Pérez sigue en Charlotte, ajustando, probando, construyendo. Porque en la F1, el futuro no lo gana el que tiene más dinero o el coche más rápido. Lo gana el que tiene un piloto que no solo conduce, sino que piensa, siente y sobre todo es escuchado. Y en Cadillac, por primera vez en mucho tiempo, Sergio Pérez no es una voz en el desierto, es el arquitecto del oasis.